¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias, hoy 23 de junio. Mientras tanto, vamos ahora con los titulares. Ejecutivo promulgó ley de búsqueda de personas desaparecidas, aprobada por el Pleno del pasado mes de mayo. Norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Congresista Carla Scheffer manifestó que el nuevo Parlamento debe consolidar una agenda común y resolver temas pendientes para fortalecer su labor. Promulgan ley que crea el Servicio de Mantenimiento del Perú. Tiene como finalidad desarrollar la industria aeronáutica nacional. Conozca el distrito cusqueño de Lucre, donde funcionó la primera fábrica de hilados y tejidos de Sudamérica. Bien, ahora vamos a dar cuenta justamente de un decreto supremo y este pues es el 041-2016 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Este señala prorrogar el estado de emergencia por el término de 45 días calendario a partir del 24 de junio 2016 en las provincias del Santa y Casman del departamento de Ancash. La Policía Nacional de Perú mantendrá el control del orden interno. Y como se recuerda, el 10 de febrero de este año se declaró por el término de 45 días calendario el estado de emergencia justamente de estas provincias de Ancash. Ya saben, entonces a partir de mañana se va a ampliar este estado de emergencia por 45 días. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Ayer fue promulgada la ley de búsqueda de personas desaparecidas aprobada por el Pleno del Congreso el pasado mes de mayo. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Desde hoy entra en vigencia la Ley 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La norma fue promulgada por el presidente de la República, Ollanta Humala-Tazo, tras el pedido de los familiares que buscaban aliviar el sufrimiento e incertidumbre de años tras la desaparición de sus seres queridos. La iniciativa fue aprobada en mayo último por el Pleno del Congreso. La norma inicia la búsqueda de aquellos hombres y mujeres que desaparecieron durante los años de violencia terrorista, la exhumación de sus restos y la reconciliación. Según el Ministerio Público, serían cerca de 15.000 personas desaparecidas y 6.000 que fueron encontradas en fosas comunes. Dentro de las principales tareas otorgadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, administrar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. Finalmente, la elaboración del Banco de Perfiles Genéticos mediante la elaboración de una propuesta de ley que busca almacenar los perfiles tomados de los familiares de los desaparecidos y los cuerpos exhumados. La congresista Marisol Perestello, una de las principales impulsoras de esta ley, saludó el gesto del jefe de Estado por promulgar la norma, por tratarse de un pedido humanitario de miles de padres y madres que buscaban justicia tras su luto, calificándolo de momento histórico para la historia de nuestro país. La demanda y la necesidad de enterrar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y de saber que un país se preocupa por ellos, por su dolor, por su ausencia, por ese luto que nunca termina, ¿no? Esta es una iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo, pero que nace del esfuerzo conjunto liderado por el Ministerio de Justicia, impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y por supuesto detrás de eso el espíritu de las madres y padres y hombres y mujeres que han tenido 30 años en esta lucha para que no se olvide, ¿no? Tras la promulgación, viene una nueva tarea que involucra al Ministerio de Justicia junto a las organizaciones que trabajaron durante años para sacar adelante esta ley, que fue saludada tras su aprobación en Pleno del Congreso por la Organización de Naciones Unidas a través del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, saludó la promulgación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos y destacó su carácter humanitario. Mientras antes tenías que pasar por procesos judiciales, ¿no es cierto? Y en los que tenías que identificar, ¿no?, a un perpetrador. Exacto. Y finalmente el tema era
la responsabilidad del perpetrador. Acá los que estás reconociendo en primer lugar es al sujeto que hoy es víctima de toda esta experiencia, ¿no? Y esta persona y estas familias tienen derecho pues a cerrar el ciclo del dolor, ¿no? El ciclo del duelo, reencontrándose con los restos de sus familiares para darles un entierro digno. O sea, en primer lugar está el sujeto, está la persona. Creo que ese es el corazón, pero volvemos a lo que tú dices. Esta es no es una lucha de ahorita, ¿no? O sea, esto no tiene ni 6 meses ni 2 años, no. Esto tiene por lo menos 30 años en el que los familiares han tenido que desplazarse, movilizarse, clamar por justicia en contextos totalmente adversos. Han tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad y desde las regiones hacia Lima para tocar 20.000 puertas, ¿no? Ahí es donde hay este famoso encuentro con el movimiento de los derechos humanos y se coloca, digamos, en la agenda pública a partir de esta movilización. Pero es evidente que al principio los espacios que podían encontrar estos familiares para hacer este tipo de demandas eran muy reducidos y además de aislados entre sí, divorciadas las iniciativas que estaban pugnando por encontrar alguna solución, algún remedio al dolor que venían sintiendo. Todavía no damos cuenta suficientemente de esos procesos ni valoramos esos procesos y generalmente, dado que la mayor parte de personas que han sido muertas o que han sido desaparecidas son hombres, son justamente las madres, las hermanas, las que fundamentalmente se han movilizado. Es un movimiento fundamentalmente de mujeres, ¿no? Las congresistas electas y reelectas buscarán consolidar una agenda común y resolver temas pendientes para fortalecer su labor parlamentaria en beneficio de la población, manifestó la legisladora Carla Scheffer en una entrevista con Congreso Televisión. Promover la unión entre las legisladoras mujeres sin diferencias políticas será la consigna de la reelecta parlamentaria por Piura, Carla Scheffer, quien indicó que se debe dar prioridad a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la corrupción, así como a la reactivación económica del país. El Perú pierde muchísimo dinero, se calcula 10.000 millones de dólares, yo creo que hasta más, porque las obras abandonadas, mal hechas, obras sobrevaluadas, eso también está inmerso en todo lo que es las pérdidas que sufre nuestro país en corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que esos 2 puntos son importantes. Agregó que el primer año de gestión debe debatirse la reforma del sistema electoral de manera integral, además de temas penales como la trata de personas, que pese a contar desde el 2004 con una ley que tipifica la explotación sexual como delito, hasta el momento no hay un solo sentenciado. Nosotros tenemos 3 escenarios, que es la parte de prevención, que no se trabaja. Recién en el 2015 al Ministerio de Educación se le designa algo de 700.000 soles que no los ha ejecutado, porque es ahí donde tenemos que sensibilizar a nuestra población que no es un producto. Ahí tenemos que llevar a los niños y niñas y adolescentes y hacerles entender, porque muchas personas viven en este mundo y no se dan cuenta de que está siendo denigrada la persona. Piensan que es normal. Se ha logrado que la policía tenga una división especializada contra la trata de personas y también la fiscalía. Scheffer advirtió que falta trabajar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en la parte de protección a la víctima y su reinserción social. En relación con la región Piura, la cual representa, dijo confiar en que el Poder Ejecutivo brinde atención inmediata a los sectores de salud y de turismo. En el tema de salud tenemos una infraestructura colapsada desde hace muchos años, no tenemos hospitales de alta complejidad. Sectores como el turismo, yo creo que debemos tener una visión de país a unos 20 o 30 años. Yo creo que es un sector por el que tenemos que apostar y que es uno de los sectores donde podemos generar más desarrollo en lo que es generación de empleo de una manera inclusiva, porque hasta las personas que no han podido tener acceso a la educación por diferentes circunstancias llevan en sí todo un conocimiento de generación en generación a través de la artesanía, de lo que es el turismo vivencial, ¿no? Lo que es la parte culinaria artesanal, que le llamamos en Piura la picantería. De otro lado, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Víctor Andrés García Belaúnde,
calificó de inusual el retorno a comisión del informe de calificación de la acusación constitucional al expresidente Alan García Pérez, formulada por el congresista Sergio Tejada por el caso de narcoindultos. Eso no es usual. Aquí se vota por la procedencia, por la improcedencia, y cuando se vota por la procedencia se empieza a investigar. Esto de que regrese otra vez a la misma comisión que ha dictaminado la procedencia y obligarla a la asesoría jurídica y a la presidencia a que reformulen un dictamen que se ha establecido después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, me parece que es algo forzoso, forzado, inusual. Como hay que reformular todo y en 48 horas se va a reunir nuevamente la comisión para terminar sus funciones, porque ya hay un aviso del Congreso que las oficinas, los despachos, etcétera, ya no van a funcionar, porque viene el nuevo Congreso, se van a preparar para recibir el nuevo Congreso, pues entonces no va a haber tiempo, eso va a quedar para que lo decida el nuevo informe, la reformulación del informe que nosotros hemos hecho, para que lo decida el nuevo Congreso y la nueva comisión de acusaciones que se forme a partir del 28 de julio. Pero además, con la salvedad de que al presidente se le vence la coraza, la inmunidad que tiene el 28 de julio, que es 5 años. 5 años después de ser presidente, tiene protección del Congreso para ser enjuiciado. Pero a partir del 1 de agosto, cualquier ciudadano de a pie puede iniciar un juicio al señor García, ¿no? 8:18 de la mañana, y al volver promulgan ley de creación del servicio de mantenimiento de busca para desarrollar la industria aeronáutica. Recuerde que puede acceder a mayor información a través de nuestra página web congreso.gov.pe o seguirnos en las cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Hoy 23 de la mañana y volvemos aquí con la edición matinal de Congreso Noticias. Bien, fue promulgada la ley que tiene por objeto la creación de la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú, Sociedad Anónima Cerrada, SEMAN Perusap, como parte del sector defensa sobre la base del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, y que tiene como finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, constituyéndose en un centro de mantenimiento y reparación mayor de aeronaves, motores y sistemas aeronáuticos civiles, comerciales, policiales y militares, nacionales y extranjeros. El objeto social del SEMAN Perusap es fabricar, mantener, modernizar y reparar aeronaves, motores, instrumentos, hélices, partes, accesorios y equipos conexos, así como equipos de avionética, como equipos de comunicaciones, calibraciones diversas y reparación de tarjetas electrónicas. También efectuar investigación y desarrollo tecnológico relacionado con sus actividades. Además, celebrará convenios de cooperación tecnológica, científica y de capacitación con entidades nacionales y extranjeras para promover el desarrollo técnico científico nacional en los asuntos de su competencia, así como las actividades vinculadas directamente a la industria metalmecánica relacionadas con la seguridad nacional. La norma contempla que el SEMAN también promoverá el desarrollo social, cultural, profesional y técnico en sus trabajadores. Y continuando con sus actividades, el programa Martes Democrático del Congreso de la República organizó esta semana una interesante charla sobre las tecnologías de la información y su importancia en el desarrollo nacional.
El desarrollo de los países se debe en gran medida a una óptima implementación de las tecnologías de la información en todos los campos y con especial énfasis en la educación. Por eso, los especialistas proponen sentar las bases en los niños y jóvenes para fortalecer el desarrollo de programas en ciencia y tecnología, con el apoyo de las universidades y centros de investigación nacional e internacional. Si nosotros no fortalecemos, no apuntalamos lo que es ciencia y tecnología, incluso desde las bases que viene a ser la formación en los colegios, en las escuelas, a un mediano y largo plazo vamos a empezar a tener, como toda sociedad en el mundo, problemas. La experiencia mundial nos dice que los países que han tenido un gran auge y un auge sostenido se han basado, entre otras cosas, ciencia y tecnología, popularización de la ciencia y tecnología y lo que es el fortalecimiento de la educación. La tecnología de la información y su importancia en el fortalecimiento de la educación en el Perú fue precisamente el tema de la conferencia del programa Martes Democrático, que organiza la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, con asistencia libre de la ciudadanía. El objetivo es que los interesados en el tema, sobre todo maestros, reciban conocimientos para que sean promotores de ciencia y tecnología en sus centros de estudio y trabajo. Es claro, las tecnologías de la información también se aplican en otros campos del desarrollo social. Por ejemplo, un sensor que está en el mismo centro de una ciudad monitoreando el medio ambiente. Por ejemplo, un sensor electrónico que está en algún lugar de un río del Amazonas viendo si hay o no hay contaminación de los minerales en el agua. Por ejemplo, colocando sensores en un volcán para ver si se viene o no se viene una erupción. Por ejemplo, colocando una electrónica en Chosica para ver en qué momento viene el caudal fuerte del río Rima, etcétera, etcétera. Hoy en día todo va hacia la Internet y ahí aparece ese concepto que es Internet de las cosas. En nuestro país, en los últimos años, se han puesto en marcha proyectos que no solo están impulsando el uso de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la investigación con calidad, sino que buscan además involucrar a niños y jóvenes en estos temas. ¿Ustedes se imaginan todo lo que es TIC aplicado a la ciudad? Todo lo que hemos hablado aplicado a la ciudad. Ese concepto se llama Smart City o ciudades inteligentes, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por Smart City? Es la aplicación de las TIC en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es interesante porque aparece un concepto que se llama Quality of Life, calidad de vida. Todos tenemos derecho a una calidad de vida. Si quiero exigir calidad de vida, tengo que utilizar las TIC. Es necesario fomentar la realización de encuentros científicos entre niños y jóvenes, así como festivales donde se expongan los logros que permitan revalorar la ciencia ancestral mediante la fusión con la cultura actual. El proyecto Reimiciencia es una iniciativa que busca justamente este encuentro. Resulta necesario por ello la participación directa del Estado, las instituciones involucradas y la sociedad organizada. Es una tarea de todos. Otra noticia, ¿sabía usted que la primera fábrica de hilados y tejidos de Sudamérica se instaló en el distrito cusqueño de Lucre y que sus tejidos vistieron a ejércitos realistas, revolucionarios, republicanos y hasta extranjeros? Conozca más detalles en el siguiente informe de nuestra compañera Vilma Mondragón. Lucre es un distrito de la provincia cusqueña de Quispiscanchi que cuenta con terrenos fértiles, abundantes recursos naturales y buen clima, y al estar protegido por las montañas, tiene un microclima que favorece la agricultura. Es un pueblo pintoresco, de casas rústicas y calles empedradas, que tiene una rica historia y una gastronomía floreciente. En esta pequeña localidad se instaló en el año de 1861 la fábrica de hilados y tejidos de lana, considerada como la primera industria textil moderna de Perú y de América del Sur.
Según doña Luz Marina Casafranca, esta fábrica producía tejidos de gran calidad con los que se vistió también a ejércitos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. En la época colonial, aquí es sede Lucre de la primera fábrica de tejidos de lana de 1861. Fue la primera que a nivel de Sudamérica se ha instalado aquí. De modo que ha sido un emporio textil, donde incluso el paño que se fabricaba, se confeccionaba aquí, vistió al ejército peruano. Doña Luz Marina refiere que esta actividad permitió florecer la economía del lugar, ya que daba empleo a alrededor de 300 lugareños. Sin embargo, a raíz del golpe de estado de Juan Velasco Alvarado, la fábrica fue expropiada y entregada a sus trabajadores hacia el año de 1968. Doña Luz resalta el hecho de que los lugareños que trabajaban en la fábrica de hilados jamás dejaron de atender sus tareas agrícolas. En la época de Velasco fue intervenida, fue expropiada, se formó toda una cooperativa y después de la cooperativa lamentablemente no estuvieron mis paisanos bien asesorados y de modo que se perdió, ¿no? Lo vendieron, prácticamente lo regalaron. Eran obreros, ¿no? En sus horarios de trabajo eran obreros textiles, pero también seguían siendo campesinos, ¿no? Entonces ese es también la particularidad de Lucre, que no dejaron de trabajar sus tierras, de trabajar su chacra. Hoy en día, los hijos de este pueblo, que fue un gran tambo y la entrada y salida a la ciudad imperial, han descubierto que su gastronomía puede ser una buena herramienta para salir adelante. Para lograrlo, han escogido a la trucha y el pato como sus platos bandera. Eloy Zulca Bombilla y Santiago Clemente son dos lugareños que han descubierto en la crianza y expendio de la trucha una actividad próspera en la que puede participar toda la familia. En la actualidad, son 11 las piscigranjas que hay en Lucre. No recibimos ningún apoyo, ninguna institución, ningún municipio, nada. Solo es propio de nuestro esfuerzo, ¿no? Ahora recién estamos formando una asociación de piscicultores del Valle de Lucre. ¿Ese es el sustento de la familia? ¿Toda la familia Sí, toda la familia nomás trabajamos, ¿no? Sí, solo. ¿Aquí mismo no venden al mercado solamente? No a nadie vendemos por kilo, sino así preparado nomás vendemos. De alguna manera genera para toda la población las piscigranjas, ¿no? Ahora movemos realmente mayor parte a Lucre. Con la gran. Sí. Los domingos son bastantes carros que salen de Cusco, vienen de otros países también, ¿no? Entonces sería encantado que los apoyen en nuestro municipio o cualquier institución. Cabe señalar que Lucre también es el pueblo que vio nacer al valeroso cusqueño Mariano Santos Mateos, el valiente de Tarapacá. Durante su juventud, luego de ejercer varias profesiones, ingresó en 1875 a la entonces institución de la Benemérita Guardia Civil. En la batalla de Tarapacá, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1879, Santos Mateo logró con bayoneta en mano arrebatar el estandarte peruano a los invasores chilenos. 8:34 de la mañana y tras la pausa distinguen a personalidades de la cultura ancashina. Volvemos con los detalles aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Regresamos entonces con la edición matinal de Congreso Noticias. Bien, 8:38 de la mañana y vamos a ir al Ayacucho. Ahí se encuentra nuestro compañero Carlos Castro, quien viene realizando su labor con la congresista Marisol Perestello, que ella viene realizando, hemos dicho desde el día de ayer, diversas actividades en Ayacucho. Y nos vamos a enlazar con Carlos Castro. Carlos Castro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo están, amigos de Congreso de Televisión? Sí, como tú mencionas, ahorita nos encontramos en Gallo para partir ya en minutos nada más hacia
Huancapi, donde se viene desarrollando este taller de gestores locales que viene viendo el tema importante en cuanto a la anemia y desnutrición infantil, así como herramientas para prevención, seguimiento y control de anemia. Eso es lo que viene acá desarrollando la congresista Marisol Pérez-Sello y que la tenemos acá junto a nosotros para alguna pregunta desde Estudio en Lima. Ok, me pasas entonces con ella. Muy buenos días, congresista Marisol Pérez-Sello. ¿Cómo está, Susana? Muy buenos días. Congresista, antes de entrar en el tema del lugar que van a visitar y de este taller que se vaya a dar, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece? ¿No? Los familiares de los desaparecidos han destacado la norma que pues promulgó el gobierno y esperan recuperar sus restos. Y había mucha expectativa, no te olvides que este es el resultado de un esfuerzo de muchísima gente de más de 30 años, ¿no? Hay quienes hemos llegado en esta etapa final, pero hay mujeres como Mamá Angélica, Mamá Adelina, la Madre Covadonga y las asociaciones de víctimas, la Coordinadora de Derechos Humanos, que han estado de manera constante y silente 30 años, no permitiendo que la indiferencia del país olvide lo que eso significa. Y ahora es curioso que lo que antes se mató con balas en estas zonas, donde estamos ahora, en Cayara, en Huancapi, éramos en la tarde de Ajomarca, hoy se está asesinando con la misma indiferencia, con anemia y desnutrición, ¿no? Lo que te demuestra en realidad es que la falta de Estado en las zonas más alejadas de nuestro país tiene consecuencias, y tiene consecuencias que los años y el 6% de crecimiento del país no borran. Bien, congresista, una gran tarea entonces va a tener el nuevo gobierno. Cuéntenos de qué se trata este taller de inducción de desnutrición infantil. Bueno, aparte que Ayacucho pues es una de las zonas más golpeadas en este tema. Mira, este es un esfuerzo que se inicia con la demanda del alcalde de Cayara, es David. David nos busca en Xurajay a propósito del 26 de enero, de la masacre de Xurajay, y nos pide que lo acompañemos a los 28 años de la masacre de Cayara, el 14 de mayo. Nosotros estuvimos acá y durante esa ceremonia el alcalde David cuenta que hay un problema de anemia del orden casi del 100% en algunos de los niños que habían ido a la posta y del 50% en alta para la mayoría de ellos. Y entonces lo que hicimos fue convocarlos y contactarlos con Inversión por la Infancia, que es una iniciativa ciudadana que dirige el padre Gastón Garatea y que agrupa a personalidades de nuestro país y a instituciones que están jugadas por la primera infancia, de 0 a 3, que es donde se forman las conexiones neuronales que permiten que un niño compita en igualdad de condiciones con otro niño, porque los niños nacen iguales, pero a partir de eso, el bajo paso al nacer, o la mala alimentación o la falta de hierro determina consecuencias en su proceso de aprendizaje. Por supuesto, cuando hay desnutrición, se terminan haciendo daños irreparables. Así que ellos se sumaron a este esfuerzo, están acá, ha venido Gloria Helfer, Javier Abugataz, para enseñarles a gestionar recursos. No te olvides que el año pasado se perdieron 722 millones en el Programa Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, simplemente por mala gestión. Y eso no puede ir a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es que el gobierno ya tomó la decisión, el Estado peruano ya tomó la decisión, pero no logramos hacer que baje a los demás niveles de gobierno. Tiene que llegar al gobierno local, y el gobierno local tiene que saber llegar a la posta a la madre, para que la madre sepa que esas chispitas que le entregan de suplemento de hierro son necesarias para que su hijo pueda completar su desarrollo, por supuesto, además del saneamiento y del agua que es necesaria para los temas de desnutrición. Congresista, de otro lado, justamente a propósito de que hoy ha salido publicado de que el Ejecutivo deja al próximo gobierno 36 millones para combatir la niña. Justamente usted está en una de las zonas altoandinas. Las zonas altoandinas normalmente pues siempre son las más afectadas, ¿no? Sí, claro, porque se suman varios elementos, no te olvides que esto es multicausal. Se suma primero que quizás la madre gestante no tomó el suplemento de hierro necesario para poder darle a su hijo la seguridad, la falta de lactancia materna, la falta de buena alimentación, los problemas de higiene, el agua, la contaminación del agua. En algunos casos en Cayara, por ejemplo, hay agua entubada durante 1 hora y media, con algunas denuncias que no se han comprobado. Yo voy a hacer esa investigación de contaminación. Entonces lo que hay que hacer es ponerle agua al país, eso es prioridad. Y además al país, no solamente a las zonas urbanas, también a las zonas rurales, que son las que lo necesitan. Y trabajar en procesos de casitas calientes, cocinas mejoradas, es un tema que se necesita sobre todo en las zonas de triaje y en las zonas altoandinas, pero de manera sostenida. Pues no puede ser que un país como el nuestro, que crece el 6%, siga pensando que las casadas son la respuesta, pues eso es inmoral. Eso es inmoral. El esfuerzo que hacer el trabajo hay que pensarnos no desde Lima ni desde los capitales de región, hay que pensar el Perú desde las zonas que necesitan la presencia del gobierno, Cayara, Ajomarca,
Putis, por hablarte de Ayacucho, pero podemos irnos a Loreto y pensar en Cuatro Cuencas, o podemos irnos a Piura y a Trujillo y pensar en Otusco. Tienes que pensar en las zonas que necesitan un Estado presente. La indiferencia que mató a toda la gente por causa del terrorismo, pero también de malas acciones de los agentes del Estado y de ronderos, ha cambiado de causa, pero sigue siendo en realidad responsabilidad de un Estado que no está presente. Narcotráfico, terrorismo nuevamente en algunas zonas de Uraen, trata de personas. Entonces esos tipos de cosas que demuestran que no estamos haciendo las cosas bien y hay que hacerlas bien, pues, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Gracias, congresista, por sus declaraciones. Más adelante, en todo caso, nos estaremos conectando para que nos dé mayor información, en todo caso, de las conclusiones a las que arriben en estos eventos. Gracias, congresista. Sí, gracias, Susana. Gracias, Susana, además al canal del Congreso y a la radio del Congreso por estar ayudando, porque el Congreso ha hecho suya esta campaña de lucha contra la anemia y la desnutrición. En eso me parece muy importante resaltar y agradecer a Luis Federico por este esfuerzo. Ok, gracias, congresista, muy buenos días. Bien, hemos estado entonces conversando con nuestro compañero Carlos Castro, porque un equipo del canal del Congreso se encuentra pues allá cubriendo las actividades que se vienen realizando por varios parlamentarios, como lo ha dicho la congresista Marisol Perestello. Bien, vamos ahora a 8:45 de la mañana y tenemos que irnos al hall de los pasos perdidos para comunicarnos con nuestra compañera Elsa Iturriaga y nos dará detalles de la agenda programada para el día de hoy. Adelante, Elsa, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Buenos días a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión. Efectivamente, desde el hall de los pasos perdidos, como bien lo han señalado, vamos a contarles un resumen de la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy, jueves 23 de junio del 2016. A las 9 de la mañana, en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, se va a realizar la gran final del 7º Torneo Escolar de Debates Expresarte 2016. Además, a partir del mediodía, en el Anfiteatro José Abelardo Quiñones, también acá en el Palacio Legislativo, se llevará a cabo la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por la tarde, a las 3 en punto, en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, se realizará el foro Líderes que forjan el Perú, incentivando el desarrollo económico y liderazgo en todo el país. Recordarles también que desde las 9 de la mañana está abierta la muestra pictórica Pintura del Grupo Resur. Esto es gratuito completamente y también usted puede realizar las visitas guiadas que se llevan a cabo acá en el Palacio Legislativo y que tiene los guías respectivos con personal de la Oficina de Participación Ciudadana y Enlace con el Ciudadano también. Y además visitar no solo el Palacio Legislativo, sino también el Museo de la Inquisición y el Museo Afroperuano. Bien, indicar de otro lado que tenemos algunos equipos del canal de Congreso desplazados por diferentes regiones del país. Cecilia Malpartida, nuestra compañera, se encuentra en Piura, en la Comisión Descentralizada de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Más adelante nos va a detallar precisamente la agenda de actividades que se viene llevando a cabo en esa zona del país. Y Carlos Castro, como ya tuvimos hace unos momentos, un enlace desde la región Ayacucho, cubriendo el taller de inducción sobre desnutrición y anemia infantil. Ha estado, por supuesto, también conversando con la congresista Marisol Perestello y desarrollando esta serie de actividades como parte de su función congresal y también de representación parlamentaria. Bien, este es un apretado resumen de la agenda de actividades parlamentarias. Susana, regresamos contigo a estudios. Adelante. Ya. Gracias, Elsa, por la información. En estos momentos nos estamos comunicando con nuestra compañera Cecilia Malpartida, quien se encuentra con la Comisión de Defensa Nacional en Piura. Adelante, Cecilia, muy buenos días. Susana, buenos días. Sí, nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Piura acompañando las actividades de la Comisión de Defensa Nacional que preside el congresista Emiliano Apaza. El congresista ha iniciado sus actividades ya desde el día de ayer, desde muy temprano,
la comisión se trasladó a Sullana, que está a 40 minutos de aquí de la ciudad de Piura, y se reunió con el general del cuartel Miguel Cortés del Ejército del Perú, el general Wilson Jauregui. En esta primera reunión trataron sobre el tema del sistema de vigilancia de frontera y también sobre el sistema legal y administrativo del cuartel. Pero por tratarse del tema de seguridad, esto ha sido desarrollado de manera reservada. Una vez que ha culminado esta reunión, el congresista Emiliano Apaza se trasladó a las instalaciones del cuartel para conocer cómo se viene manejando en el tema de capacitación tanto al personal y el tema de infraestructura. Él ha podido apreciar que a través de un convenio con la CENATI, los alumnos vienen recibiendo capacitación, un curso taller sobre el tema de maquinarias pesadas. Esto es muy importante, ya que hemos visto que el tema del ejército del Perú ha ayudado el tema también de desastres naturales. Olvidemos el último, también no olvidemos que también apoyó al hermano país de Ecuador frente a este último terremoto que ocurrió, y también apoyó a los peruanos frente al fenómeno de El Niño. Y también pudo recorrer las instalaciones, cómo se vienen mejorando, se viene capacitando a la tropa del Ejército del Perú. Gracias, Cecilia. También me dijiste hace un momento van a ir a Paita. Cuéntanos ahí qué otras actividades van a realizar. Sí, debo remarcarte también que ayer visitaron en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Sullana. También realizó esta visita de manera inopinada, pero ahí no encontraron a ningún alumno porque en estos momentos se encuentran de vacaciones, pero en el recorrido que han realizado, lamentablemente no tiene una buena infraestructura. ¿Por qué? Porque el área donde está ubicada esta escuela es de propiedad privada y lamentablemente el gobierno no puede realizar o mejorar las infraestructuras de esta institución. Recordar hoy día entonces el congresista a las 9 de la mañana estamos partiendo ya a la provincia de Paita para visitar sobre una institución que era el ex ENAPU, y también para visitar una reserva. Nos recibirá ahí el comandante Guillermo Benítez, y también va a realizar la Comisión de Defensa Nacional una sesión sobre el tema de la piratería en el mar. Lo acompañará el congresista Edilberto Benítez, que él también ya ha llegado hoy día aquí a esta ciudad para acompañarlo y de esta manera también desarrollar lo que corresponde dentro de su función de representación. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Piura. Adelante. Gracias, Cecilia, por la información. Buen viaje, entonces. Bien, es la Comisión de Defensa Nacional que se encuentra, realizando diversas actividades en Piura y ahora van camino a Paita. Continuamos con la información. Por su invalorable aporte al desarrollo, dos importantes personajes de la historia y ciencia de la región Ancash recibieron un reconocimiento del Congreso de la República. La congresista Magdalena López Córdoba encabezó el acto. Por su relevante aporte a la sociedad ancashina, Carlos Moisés Bastián Granados y Cristian Absalón Becerra recibieron un diploma y medalla del Congreso de la República. La congresista María Magdalena López Córdoba, gestora de la premiación, presidió la ceremonia. Estos dos caballeros son el claro ejemplo de cómo una persona puede ser emprendedora, tener éxito en su actividad privada y al mismo tiempo conservar esa actitud metódica para cuestionar la realidad de su entorno y procurarse las herramientas científicas para analizarlo y sobre todo cuestionarlo. Esos son los peruanos que necesitamos, los que ven más allá, los que son disconformes y no aceptan de manera pasiva lo que les ofrece el entorno, sino que lo cuestionan, lo analizan y lo transforman. A su turno, ambas personalidades agradecieron la distinción y recordaron sus aportes a la sociedad en ciencia y tecnología. Podría haber comenzado a hacer empresa otra vez, pero mi terquedad me llevó a estudiar, a investigar cuál era el motivo de estas anomalías que se originan en el mar.
después de 13 años de investigación, llegué a la conclusión cómo se originan estas anomalías en el mar. Claro, esto no podía haber sido si es que no hubiese tenido el apoyo de Jorge Paucar Piedra, el ingeniero Jorge Paucar Piedra, mi sobrino, que está acá presente. Ninguna cultura es superior a otra. Esto nos da a decir que nosotros no podemos identificarnos con unos motivos que corresponden a la cultura Paracas. Nosotros tenemos presencia moche de los mochicas y en el formativo somos Tunchucaico, La Galgada, Chavindeguanta, Techín. Entonces nosotros debemos corregir este arreglo histórico. En este tema yo vengo casi 20 años trabajando como si fuera un Noé loco, presentándome a diferentes autoridades. Y hemos tenido la suerte, porque esta campaña yo tomé la posta del doctor Miguel Rodríguez Paz, fundador de la Casa de la Cultura, fundador del Instituto Nacional de Cultura de la ciudad de Chimbote. Congreso Televisión, a propósito de la próxima cumbre de comunicación política, el especialista Henry Rafael explicó cómo la ciudadanía viene exigiendo una mejor oferta por parte de los medios durante las campañas políticas. Las campañas presidenciales, las campañas electorales, cuando dicen comunicación, la gente o muchos políticos, funcionarios públicos, ministros de Estado, regidores, alcaldes, congresistas creen televisión, prensa, entrevista. Y hoy por hoy la gente ya no solamente se entera o se informa o se comunica o se interrelaciona, que esa es la palabra comunicar, interrelacionar a través de la prensa. La gente hoy busca todos los elementos de comunicación que le permita explicar, entender lo que estás haciendo. Y es muy necesario porque finalmente las últimas elecciones han demostrado que ambas estrategias de la segunda vuelta han estado basadas en campañas terrestres. ¿Qué es campaña terrestre? Contacto directo con el ciudadano. Y un día como hoy, en 1913, murió en Lima el presidente del Perú, Nicolás de Piola. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo último de la información. Bien, regresamos aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Ayer fue promulgada la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada por el Pleno del Congreso. El pasado mes de mayo había sido aprobada por la representación nacional. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Desde hoy entra en vigencia la Ley 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La norma fue promulgada por el presidente de la República, Ollanta Humala-Tazo, tras el pedido de los familiares que buscaban aliviar el sufrimiento e incertidumbre de años tras la desaparición de sus seres queridos. La iniciativa fue aprobada en mayo último por el Pleno del Congreso. La norma inicia la búsqueda de aquellos hombres y mujeres que desaparecieron durante los años de violencia terrorista, la exhumación de sus restos y la reconciliación. Según el Ministerio Público, serían cerca de 15.000 personas desaparecidas y 6.000 que fueron encontradas en fosas comunes. Dentro de las principales tareas otorgadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, administrar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. Finalmente, la elaboración del Banco de Perfiles Genéticos mediante la elaboración de una propuesta de ley que busca almacenar los perfiles tomados de los familiares de los desaparecidos y los cuerpos exhumados. La congresista Marisol Perestello, una de las principales impulsoras de esta ley, saludó el gesto del jefe de Estado por promulgar la norma, por tratarse de un pedido humanitario de miles de padres y madres que buscaban justicia tras su luto, calificándolo de momento histórico para la historia de nuestro país. La demanda y la necesidad de enterrar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos,
y de saber que un país se preocupa por ellos, por su dolor, por su ausencia, por ese luto que nunca termina, ¿no? Esta es una iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo, pero que nace del esfuerzo conjunto liderado por el Ministerio de Justicia, impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y por supuesto detrás de esto el espíritu de las madres y padres y hombres y mujeres que han tenido 30 años en esta lucha para que no se olvide, ¿no? Tras la promulgación, viene una nueva tarea que involucra al Ministerio de Justicia junto a las organizaciones que trabajaron durante años para sacar adelante esta ley, que fue saludada tras su aprobación en pleno del Congreso por la Organización de Naciones Unidas a través del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, saludó la promulgación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos y destacó su carácter humanitario. Manifestó además que han sido las mujeres que perdieron a un ser querido quienes han dado mayor impulso a esta iniciativa. Mientras antes tenías que pasar por procesos judiciales, ¿no es cierto? Y en los que tenías que identificar, ¿no?, a un perpetrador. Exacto. Y finalmente el tema era la responsabilidad del perpetrador. Acá los que estás reconociendo en primer lugar es al sujeto que hoy es víctima de toda esta experiencia, ¿no? Y esta persona y estas familias tienen derecho pues a cerrar el ciclo del dolor, ¿no?, el ciclo del duelo, reencontrándose con los restos de sus familiares para darles un entierro digno. O sea, en primer lugar está el sujeto, está la persona. Creo que ese es el corazón. Pero volvemos a lo que tú dices. Esta es no es una lucha de ahorita, ¿no? O sea, esto no tiene ni 6 meses ni 2 años, no. Esto tiene por lo menos 30 años en el que los familiares han tenido que desplazarse, movilizarse, clamar por justicia en contextos totalmente adversos. Han tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad y desde las regiones hacia Lima para tocar 20.000 puertas, ¿no? Ahí es donde hay este famoso encuentro con el movimiento de los derechos humanos y se coloca, digamos, en la agenda pública a partir de esta movilización. Pero es evidente que al principio los espacios que podían encontrar estos familiares para hacer este tipo de demandas eran muy reducidos y además de aislados entre sí, divorciadas las iniciativas que estaban pugnando por encontrar alguna solución, algún remedio al dolor que venían sintiendo. Todavía no damos cuenta suficientemente de esos procesos ni valoramos esos procesos y generalmente, dado que la mayor parte de personas que han sido muertas o que han sido desaparecidas son hombres, son justamente las madres, las hermanas, las que fundamentalmente se han movilizado. Es un movimiento fundamentalmente de mujeres, ¿no? Vamos con un día como hoy, en 1823, el presidente José de la Riva Agüero es depuesto por el Congreso. Poco tiempo después volvió al cargo y más tarde fue apresado. En el 2001, el 23 de junio, a las 15:33, un terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter destruye las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna. Deja daños de considerable magnitud en Arica e Iquique. Bien, conmigo será hasta mañana a las 8 de la mañana.